Queridos hermanos en el sacerdocio, una alegría compartir con ustedes, agradeciendo a Monseñor Carlos García la invitación para compartir este tema tan bello, ser pobres para ser pastores, que reflexiona tan bellamente Monseñor Juan María Uriarte en el Ministerio Presbiteral y Espiritualidad. Parte de la Presbyterorum Ordinis 17 recordándonos: los presbíteros abracen la pobreza voluntaria, por la que se conformen más manifiestamente a Cristo y se tornen más prestos para el sagrado ministerio. Un cierto uso común de las cosas allana muy bien el camino a la caridad pastoral. Y por eso esta forma de vivir pueden los presbíteros llevar a la práctica el espíritu de pobreza que Cristo recomienda. A la luz de esta cita tan importante, el Monseñor nos propone 3 caminos a seguir, 3 puntos de reflexión sobre los cuales tendríamos que meditar. El primero es la pobreza espiritual o la pobreza como opción interior básica. El segundo punto que nos propone es la pobreza como comunión con los pobres. Y luego, la pobreza como forma visible de exigencia evangélica y apostólica. Partamos de este primer punto que considera fundamental y esencial: la pobreza como opción interior básica. Dice él que el rasgo central de la pobreza y la consecuencia inmediata de lo que después podremos hacer en nuestra vida, el núcleo está en reconocer que solo Dios es Dios, que solo Jesús es el Señor y que solamente Jesús salva. Esta convicción vivencial es la que está en el origen de la pobreza interior como opción. Y de allí él deriva las consecuencias existenciales. Renunciar a fundar básicamente nuestra existencia en lo que tenemos, en lo que podemos, en lo que sabemos y en aquello que disfrutamos. Pero detengámonos un poco en esta primera propuesta. ¿Por qué la raíz de la pobreza puede estar en reconocer que Dios es Dios? ¿Qué significa este concepto básico? Dicen los especialistas en este campo que todas las generaciones hemos aprendido un concepto legítimo de Dios, pero limitado generalmente por el entorno. Como decía Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias. El entorno de alguna u otra manera me va a condicionar. Este concepto se encuentra claramente en la educación, en el entorno. Ahora, ¿qué sucede cuando las personas encuentran situaciones en la vida que no encajan con este concepto de Dios, que no siempre es el concepto evangélico, que muchas veces es un concepto totalmente antievangélico, un Dios hecho a mi medida, como bien sabemos? ¿Qué pasa? Dejan el concepto que tenían de Dios, pero al mismo tiempo dejan a Dios, abandonan totalmente a Dios, es decir, dejan al Dios, entre comillas, que conocían. Porque seguramente si hubiesen conocido al verdadero Dios, nunca lo habrían dejado, nunca habrían tomado esa decisión tan difícil de poderlo abandonar. Y quien sabe, allí es donde pone el énfasis esta cita tan conocida del Éxodo 20:4-5. No te harás escultura ni imagen alguna. Nada puede parecerse a Dios. Nada puede ser sometido a un proceso que reemplace este ser, este objeto, esta idea, esta ideología
al ser real, a Dios. Israel tiene que aprender en el transcurso del tiempo, en la historia personal de Moisés, de modo particular, a dejar que Dios sea libre, por así decirlo. Es decir, que Dios pueda ser Dios. Pretensiones como la Torre de Babel nos van reflejando ya que no es tan fácil, que el ser humano quiere estar al nivel de Dios, quiere tener el acceso a Dios de una forma fácil y por su propio esfuerzo, lo cual es una tentación de toda la humanidad, de todos los tiempos. Una tentación que tal vez tampoco nosotros podemos escapar tan fácilmente. Hacer un Dios al alcance de nuestra oración, o al alcance de nuestras reflexiones, o al alcance de nuestras motivaciones y objetivos. Debemos recordar en esta visión de Dios, que es tan fundamental, como bien lo sabemos, que Dios no responde a un procedimiento fijo, no se ata a un tiempo, no se ata a un lugar, tampoco acata pronósticos, y menos repite caminos. Dios nunca se repite, Dios es el eternamente nuevo. No hay cansancio con Dios. Siempre se puede descubrir algo nuevo y maravilloso. Esta idea central nos permite y nos ayuda a llegar a esa concepción clara de la necesidad de tener una idea de Dios lo más cercana a la verdad que nos transmite la Sagrada Escritura. Y cuando comprendemos, inmediatamente vamos a notar lo que el Catecismo nos recordaba en palabras más resumidas. Dios es eterno, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es espiritualmente perfecto. Y comparándonos con Dios, naturalmente el ser humano nota toda la fragilidad y toda la pobreza que tenemos. Eso nos libera, comprender quién es realmente Dios, para poder asumir en conciencia que somos fragilidad, que aunque hay tanto de grande en nuestros anhelos, estamos, como decía Heidegger, como una chispa entre dos nadas, decía él, porque su pensamiento no era cristiano. Nosotros podemos decir entre el Dios que nos ama y Dios que nos llama, pero en ese tiempo, en esas circunstancias, somos sencillamente una pequeña chispa que brilla y luego se apaga. Si comprendemos que somos tan poco, aunque amados por Dios, y que Dios es tan grande, la pobreza se va a asumir realmente como una actitud espiritual. Y entonces empezaremos positivamente a vivir la pobreza como una confianza plena y total. Una confianza plena y total en Dios. Y de allí se derivan algunas consideraciones prácticas, como bien lo podríamos suponer. Si yo confío en Dios, entonces tengo que modelar mi existencia por los criterios del Evangelio. Tengo que modelar mi existencia por actitudes sencillas. Y aquí viene lo particular. Y por medios pobres. Seguramente, como dirán documentos de la Iglesia, no nos invita a una renuncia total, pero sí a un testimonio claro del valor de la pobreza. Testimonio tanto importante que se vuelve profético. En este sentido, comprendida la grandeza de Dios y la pequeñez del ser humano, nos recuerda Monseñor que la fuerza de Dios está en la debilidad. Esta cita de 2 Corintios 12, 7 al 10, donde San Pablo enfatiza, la fuerza de Dios se realiza en la debilidad. Por eso, cuando estoy débil, entonces soy fuerte. En efecto, debemos recordar que la debilidad no es contraria al Evangelio. Por eso decía Jesús, he venido a llamar a los pequeños, a los pobres, a los débiles, a los pecadores,
y se compadecía de los huérfanos, de las viudas, de los enfermos, de los extranjeros, de los proscritos. Lo contrario al Evangelio es el orgullo, la soberbia, la vanidad, el egoísmo, el afán dominador. Mi gracia te basta porque en la debilidad se manifiesta el poder y la grandeza de Dios. Cuando se experimenta la debilidad, podemos buscar a Dios, como recomendaba Jesús: vengan a mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán paz para sus almas. Y nos recordaba: no he venido para los santos y justos, sino para los pecadores. Pero esta fuerza de Dios, destaca Monseñor Juan María, dice, no está en que yo soy débil, sino en que estoy débil. Estoy siendo y luego me convierto en fuerte cuando estoy fuerte. O sea, la grandeza de Dios actúa en la sencillez y en la pequeñez, como siempre lo sabemos, y la pobreza es un atractivo, es un imán para que Dios pueda hacerse presente en nuestra vida y desde allí para que pueda potenciar y cambiar nuestra existencia. De esta percepción de la pobreza como opción, de la pobreza interior, de mi conciencia de ser pobre ante la grandeza y magnificencia de Dios, se derivan tres consecuencias importantes. Debemos aprender a reconocer nuestras limitaciones y debilidades, nuestras equivocaciones y pecados, y también reconocer positivamente lo que Dios nos ha dado de cualidades. Pero al reconocer nuestras limitaciones, tenemos que aceptar que tenemos un campo oscuro, como recoge la frase de Paul Ricoeur, lo nocturno del hombre. Y en ese rincón oscuro del hombre, allí hay una lucha entre la arrogancia y la verdad. Y muchas veces acaba triunfando la arrogancia sobre la verdad, que nos hace reconocer que somos realmente pobres. Y recoge una frase de Nietzsche, que no es, como sabemos, un personaje a mencionar, pero algunos pensamientos suyos hoy sí son valiosos. Y Nietzsche decía, la memoria me dice, has obrado mal. El orgullo me dice, no has podido obrar mal. Y el orgullo acaba acallando a la memoria. Seguramente que reconocer nuestras limitaciones y debilidades no es tan sencillo. No es tan sencillo, pero es necesario. Junto a esta primera consideración que brota de la reflexión anterior, de reconocernos y reconocer nuestras debilidades, viene una segunda, aceptarnos como somos. Y el proceso de aceptación de uno mismo, que tal vez en la adolescencia es mucho más evidente y crucial, supone un sufrimiento. Debo aceptar no solamente mi tamaño, mi estructura personal, mi estructura psicológica, sino también mi estructura familiar. Y en ese momento siempre cuesta, y puede costarnos también a lo largo del tiempo. Puede costarnos mucho aceptar esa forma de ser que no siempre es la más amable, que no siempre es la más amigable, que no siempre nos trae beneficios de sociabilidad, sino que nos puede causar dificultades ante los demás. Pero es clave aceptarnos, porque eso también significa un desprendimiento interno de mi yo, para aceptar la realidad de aquello que soy y creerme en aquello que soy. Hay un autor que dice que odiarse a sí mismo es más fácil que amarse a sí mismo, porque amarnos a nosotros mismos, viéndonos heridos y débiles y frágiles, cuesta mucho más. El amor a sí mismo, por eso lo recomienda Jesús como una clave
sin la cual no se puede amar verdaderamente al prójimo. Nos recuerda Monseñor Juan María que hay muchos intentos en esta desesperación cuando no nos aceptamos de suicidios parciales, llama él. No hay un quitarse la vida, aunque en algunos casos parece que sí, pero hay un perder la alegría de vivir, perder la esperanza. Vivimos en una sociedad infectada de muerte. Si no, veamos las películas, cómo se resuelven los problemas de los buenos y de los malos. Siempre es la muerte la que resuelve el problema. Estamos infestadas por el germen, decía un autor, del suicidio. Y decía una frase muy interesante, decía que en un mundo sin Dios, al cual de alguna u otra manera estamos caminando, en este mundo emanan dos tóxicos existenciales que son letales. El vacío de la vida, escuchamos decir la vida no tiene sentido, y la desesperanza, no veo ningún futuro para mí. Claro, si no hemos aceptado lo que veíamos antes, esta sencilla fragilidad humana que nos hace arcilla en las manos de Dios, es muy difícil que podamos aceptar un mundo donde ya no hay Dios, o donde Dios está oculto, o donde Dios ha muerto, como decía la teología de la muerte de Dios, y que podamos ser felices. Naturalmente se torna complejo, y más aún si tenemos que ser pobres en una sociedad que busca y sigue la riqueza continuamente. El afán, lo que nos debilita frente a una sociedad que pone el dinero como Dios y nos debilita para asumir esta actitud de pobres, es, como decía un pastor protestante, que nos hemos olvidado que somos vasijas de barro, frágiles, quebradizas, y que nos pensamos vasijas de hierro, donde sobrevaloramos nuestra capacidad, y lo cual nos lleva a pretender construir un mundo con la ausencia de Dios, un mundo donde realmente va a primar justamente lo contrario de la pobreza, donde va a primar la prepotencia, la soberbia y el orgullo. Nosotros todos recordamos cómo algunas teologías han convertido la teología verdaderamente en una antropología, y la fe lo llevan sencillamente a un puro humanismo. Parece que están ahí, latentes, estas teologías de la muerte de Dios, o sea, donde Dios es sacado del escenario del mundo, donde Dios ya no cuenta, donde cuentan otros valores que solamente realizan a la persona humana. Conviene aquí recordar lo que decía William Hamilton, este famoso teólogo de la muerte de Dios. Fíjese lo grave: necesitamos redefinir la cristiandad sin la presencia de Dios. Decir que Dios ha muerto es decir que ha dejado de existir como un ser trascendental y se ha vuelto inmanente al mundo. Las explicaciones no teístas han sustituido a las teístas. Y decía él, es una tendencia irreversible. Hay que hacerse a la idea del deceso histórico cultural de Dios. Hay que aceptar que Dios se ha ido y considerar el mundo secular como normativa intelectualmente y bueno éticamente. Poníamos aquí esta frase para comprender la dificultad de poder explicarnos y vivir en pobreza si no hay fe, en otras palabras, si Dios no está llenando nuestro corazón. Tenemos que expresarnos como pobres, tenemos que ofrecer un rostro, un aspecto, donde la máscara que nos solemos poner, como dicen los estudiosos, pueda caer. Este prosopón que llevaban en el teatro, que nosotros también lo ponemos a veces en nuestras vidas, por diferentes circunstancias,
tiene que caer para que aprendamos a mostrarnos como somos. Nuestra verdadera realidad, lo cual nos lleva a concluir en que realmente somos pobres y necesitamos de la grandeza de Dios y de la grandeza y la riqueza de los demás. Tenemos que aprender a aceptar la pobreza de los demás desde la experiencia de nuestra propia pobreza. Esto es un tema también sumamente importante. Quien parte de esta intuición vive una experiencia trascendente. Trascendente porque es importante y trascendente porque trasciende la experiencia. Y de allí bajamos a dos cosas sumamente importantes. Cuando yo soy capaz de aceptar la pobreza de los demás porque he hecho experiencia de la mía. Y tenemos allí una clave para poder ayudarnos en la vida y ayudar también a otros. No mitificar a nadie. No hay un solo superhombre. En el fondo del corazón humano siempre hay una dimensión de fragilidad. Habrá gente muy buena, muy capaz. Seremos muy capaces en muchos campos, podremos hacer mucho bien, pero no somos la totalidad, no somos la perfección. Y tampoco los otros lo son. Entonces, no se debe mitificar a nadie. Nadie es tan grande que no necesite de nadie. Si yo no he hecho de alguien un objeto de adoración, si yo no hago de mí mismo un objeto de culto, entonces cae por su propio peso otra actitud que debería ser típicamente cristiana. No me escandaliza la fragilidad de nadie. Uno se puede doler y extrañar de lo que pasa, pero sabe que siempre en el corazón de las personas hay algo de fragilidad. Como decía Gabriel Marcel, cuando uno contempla que el fanatismo nazi ha podido reducir a pastillas de jabón a 5 millones de judíos, se pregunta a sí mismo, ¿cómo el hombre es capaz de esto? Y concluye Gabriel Marcel, como yo soy hombre en el límite, yo soy capaz de esto. No podemos escandalizarnos de nadie. Decía el Concilio Vaticano II, el hombre es capaz de lo mejor y de lo peor. El escándalo viene cuando hay a la luz de este texto, cuando hay sencillamente una hipocresía. Cuando nosotros pretendemos algo que no vivimos. Hay un libro bastante delicado que intenta analizar ciertos sectores de la Iglesia y donde concluye lamentablemente con esta apreciación, tal vez no verificable, tal vez muy subjetiva, pero donde hay a veces esta fuerte hipocresía de condenar lo que se hace. Y la invitación que tenemos nosotros es a no mitificar a nadie y al mismo tiempo no escandalizarnos de nadie, sino actuar con el corazón de pastor, de hermano, de aquel que tiene la misma condición de fragilidad y humanidad y que si no caemos es porque la gracia de Dios nos sostiene. Y para no caer necesitamos pedir cada día que la gracia de Dios no deje de actuar en nosotros. Pasamos a un segundo punto. El primero ha sido bastante personal, como podemos comprender, pero hay un segundo, la pobreza como comunión con los pobres. Los pobres siempre lo tendrán, dijo el Señor. Y allí están las estadísticas mundiales que nos hablan de la pobreza en el mundo. Es una cantidad de hombres y mujeres que sufren, que batallan cada día para sobrevivir. Muchos mueren de hambre. La pobreza entonces como comunión con los pobres. Y parte del siguiente texto. La libertad interior que la pobreza evangélica custodia y alimenta, la libertad interior, prepara al sacerdote
para estar al lado de los más débiles. Este texto es precioso porque ya nos da las líneas de acción para el trabajo con los demás. Entonces, en primer lugar, para estar al lado de los más débiles. Luego, para hacerse solidario con sus esfuerzos por una sociedad más justa. Para ser más sensible y más capaz de comprensión y discernimiento de los fenómenos relativos a los aspectos económicos y sociales de la vida. Para promover la opción preferencial por los pobres. Esta sin excluir a nadie del anuncio y del don de la salvación, sabiendo inclinarse ante los pequeños, ante los pecadores, ante los marginados de cualquier clase, según el modelo ofrecido por Jesús en el ministerio profético y sacerdotal. La preciosidad de este documento nos regala ya estos 4 caminos que podemos irlo masticando, rumiando y asumiendo. Posiblemente muchos ya lo hemos asumido en nuestra vida. Volvemos a recordarlos. Yo me pongo al lado de los débiles. Nos tenemos que poner de ese lado, desde esa óptica, aun cuando trabajemos con sectores no pobres económicamente, tenemos que estar desde la perspectiva de ellos. Hacernos solidarios con sus esfuerzos por una sociedad más justa. ¿Cuánta gente trabaja arduamente para que haya un mundo mejor? Se sentirá acompañada por nosotros, se sentirá acompañada por la Iglesia en esos momentos. Ser más sensible y más capaz de comprensión y discernimiento. Si yo tengo que comprender y discernir, debo conocer cuáles son los aspectos económicos y sociales que afectan a la vida de aquellos que Dios nos ha confiado en las parroquias, que Dios ha confiado a nuestros obispos en las diócesis. Y promover esta opción preferencial por los pobres, no excluyente, pero el Señor nos hizo notar de muy buena gana y con mucha claridad que desde allí partimos y que el Evangelio parte desde allí y que una forma característica de reconocer que el Evangelio realmente está presente es cuando los pobres son evangelizados. Continúe el texto, porque es riquísimo, por eso vale la pena continuarlo. No hay que olvidar el significado profético de la pobreza sacerdotal, particularmente dicen las sociedades de consumo. Y no hay que olvidar que Jesucristo lleva en la cruz a la perfección su caridad pastoral, con un total despojo exterior e interior. Por eso es el modelo de todas las virtudes y también, en este caso, de la pobreza que tendremos que asumir. Compara 2 textos que son bellos para fortalecer y fundamentar esta necesidad de comunión con los pobres. El de Mateo 10:40. Quien a ustedes recibe, a mí me recibe. Estamos hablando de un tema in persona Christi, diríamos así. El que va a usted, o Monseñor, o vamos nosotros a un lugar y nos reciben también, nos reciben porque vamos en nombre de Cristo y porque estamos allí llevando a Cristo, porque somos Cristo. Pues este texto, que vale para el anuncio evangélico, tiene un paralelismo profundo con otro, Mateo 25:40. Cuanto hicieron a cada uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí lo hicieron. Este paralelismo de estructuras, dice Monseñor, acentúa la importancia y la necesidad de que podamos realmente ser pobres y amar al pobre e identificarnos con los pobres y estar en comunión con ellos y vivir con ellos, porque es parte esencial del ser cristiano.
porque así lo diseñó Jesús para nosotros. Nos recuerda que puede haber en ese proceso de acercarnos a los pobres, que podemos recordar y que podemos mirar a 3 tipos de pobres. No son excluyentes ni son la totalidad, pero nos puede orientar. Los ricos pobres, aquellos que no les falta condiciones económicas, tienen bastante, pero viven en soledad, viven con enfermedades que padecen duramente. Su riqueza material no le ha comprado ni la salud ni la compañía de un buen amigo. Son los ricos pobres. Pero hay otra categoría, los pobres que son ricos. Son gente que económicamente tal vez no tenga casi nada de propiedades, de cosas, pero tiene una fuerza muy grande. Por ejemplo, un sindicato. Por ejemplo, los que están en grupos de poder de ciertas, la prensa. No habrá una cantidad económica que manejen todos los periodistas, por ejemplo, pero tienen una fuerza, un poder que es innegable. Y hay los pobres. Estos pues que son los abandonados, los ancianos sin dónde arrimarse, las familias más desestructuradas, los jóvenes que tienen poca capacidad, que realmente tienen muchas limitaciones también dentro de la vida cotidiana, práctica, los que no lograron pasar el año y están siempre repitiendo, los que están marginados. Seguramente que con estos últimos es con quien más tenemos que trabajar, aunque no con los únicos, porque el Evangelio no es excluyente, como bien sabemos, aunque sí supone que tengamos que estar cerca de los más últimos. Y aquí conviene recordar en esta opción preferencial por los pobres lo que decía el padre Kolbenbach, superior de los jesuitas. Los pobres no son los únicos a los cuales hay que evangelizar, a los cuales hay que acercarnos, pero sí los primeros. Y en la Laudato Si, en el segundo objetivo, decía el Papa Francisco que el concepto de ecología integral pone de relieve que todo está estrechamente interrelacionado. El grito de la tierra no es diferente del grito de los pobres. La crisis ecológica es una crisis social. Por eso el segundo objetivo de la Laudato Si es un llamado a responder al grito de los pobres, defendiendo la vida en todas sus formas, en especial en atención a grupos vulnerables como los pueblos indígenas, los migrantes, los niños no nacidos y los niños en riesgo de esclavitud moderna. Y en preparación y en respuesta a este objetivo, pues como bien sabemos, tenemos mucho que hacer. La promoción y la dignidad de los derechos de la persona, el cuidado del bien común, la solidaridad, la protección de la creación y la construcción de puentes de fraternidad. Tenemos que optar por los pobres, sí, pero desde la óptica de este compromiso que nace de Jesús, que nace de esta experiencia de la Iglesia que sabe que responde a su Señor en la medida en que se acerca a los más humildes, a los cuales Él siempre amó y a los cuales siempre dio predilección. La última parte dedica en su reflexión a la pobreza como forma visible de experiencia evangélica. Y aquí tenemos que recordar algunas cosas fundamentales. La pobreza económica, en ese aspecto ya de testimonio, de presencia visible, nos corresponde a un estilo de vida económica que nos sitúe entre la gente modesta. ¿Esto qué significa, en otras palabras? Que compartamos lo que no es necesario, que no tengamos una psicología de acumulación,
y de guardar. Decía un obispo alemán que ya tendría unos 60 años cuando vino al Perú para un curso, y le regalamos al final, como se suele hacer en esos momentos, y él me dijo: mire, padre, hay dos tiempos en la vida, uno para sembrar y cosechar y el otro para repartir. Yo ya estoy en el segundo, ya no necesito acumular. Esa debería ser la actitud tal vez de toda la vida, y eso es lo que nos pide y nos insiste el ejemplo de Jesús. Naturalmente en esto no se excluye que las necesidades básicas nuestras tengan que ser cubiertas, porque eso es también signo de fraternidad y caridad, y quienes más pudiésemos tener, que ayudemos a quien menos pudiesen tener. Eso sin duda es fundamental. La otra pobreza sociológica, la estimación, la valoración y el prestigio que tenemos dentro de la sociedad, y que todavía nos da chances de muchas cosas que otros no lo tienen. Pero, aunque no se debe renunciar a ella, no se debería abusar de ella. No hay que olvidar que el Perú ha cambiado en estos últimos años radicalmente. Lo que se consideraba antes de prestigio y de respeto del sacerdocio y de la Iglesia en general, en los últimos años hay que reconocer que ha dado un giro muy grande y que se ve de una manera distinta, más al nivel horizontal, tal vez positivo, tal vez no tan positivo, pero ahí estamos. Pero si tuviésemos, como todavía lo tenemos, esta influencia social, no debería mal usarse, no debería hacerse una pretensión grande. Una pobreza apostólica. Nosotros vivimos en una sociedad que favorece el pragmatismo y el producto es lo que cautiva. El producto que ofrecemos no siempre es cautivante para el público que ofrecemos, y eso nos enseña también a tener una actitud de pobreza, saber que necesitamos para que el Evangelio sea transmitido mayor credibilidad, y la pobreza en este sentido puede ser un gran signo de credibilidad en un mundo tan difícil y tan marcado por el dinero. Una pobreza existencial. Por una parte, saber que hay una desproporción moral entre el ministerio y la vida, a veces en algunos de nosotros, o a veces en esa lucha por buscar la santidad, que es una palabra que olvidamos con frecuencia, pero que lo ha propuesto el Señor, está en el Evangelio, no lo inventó nadie. Y otra, y en esta misma dirección de la pobreza existencial, esa desproporción que tenemos que tener siempre presente, que se puede llamar ontológica, entre nuestras capacidades, nuestras cualidades y el efecto que puede haber. Solo Dios puede hacer frutos y dar frutos. Nuestros mayores esfuerzos o menores esfuerzos no pueden lograr nada. No pueden lograr nada si es que nosotros nos dejamos en las manos de Dios. Él es el Señor y tenemos que aprender. Y que no falte una pobreza profética. La pobreza como virtud evangélica, decía el teólogo Metz, es la protesta contra la dictadura del tener, del poseer y de la pura autoafirmación. En otras palabras, tenemos que luchar contra esos efectos perversos que vienen de la falta de pobreza, que son la insensibilidad para con el sufrimiento, los derechos y las necesidades de los demás, que es la arrogancia, cuando uno cree que tiene mucho, que es la esclavitud de someterse a las cosas que creemos tener, y que es la idolatría de ponernos de rodillas ante el poder del dinero, como experimentó el pueblo de Israel en el desierto. La santa pobreza, como decía Francisco de Asís,
nos libera de tantas angustias, nos permite descansar tranquilos y podemos ser un signo creíble de la fuerza del reino en el mundo de hoy. Gracias por su paciencia y por haber compartido esta reflexión sobre la pobreza que necesitamos tener para ser buenos pastores.